bien, haciendo ejercicio, teniendo mucha precaución con el alcohol, también con el tabaco, y hay muchísimas recomendaciones para evitar llegar a las enfermedades cardíacas. ¿Cuáles son? Las vamos a aprender aquí. Enlazamos a nuestros invitados aquí en la Junta Médica, José Salazar, médico cirujano y parte del staff, ya del programa. También está con nosotros Susana Tara, jefa del Departamento de Especialidades Médicas del Hospital Rebagliati. Teresa Hood Walker, psicóloga psicoterapeuta del Centro de Psicoterapia y Psicoanalítica de Lima. Y también le damos nuevamente la bienvenida al cardiólogo Percy Berrospi, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, y que además atiende usted en el inicio de las que se pueden prevenir, no de las congénitas. Atención, Pero sería bueno empezar el programa haciendo una diferencia, entre las enfermedades cardíacas y las cardiovasculares, estábamos diciendo, Así es. En términos generales, vascular se refiere a vasos. Todas las arterias, lo principal que lleva, lo que va a ayudar a que el flujo de sangre sea efectuado por el corazón. El corazón es una bomba. Lo que va a hacer es distribuir la sangre por el resto de nuestros tejidos para darnos energía a través del oxígeno que transporta. Muy bien. Dicho esto, entonces, vamos con la información de nuestro tema diario del de hoy, que son las enfermedades cardíacas. Bien, las enfermedades cardiovasculares se encuentran, presten atención, señores, entre las 3 primeras causas de mortalidad aquí en el Perú, en nuestro país. Muchas formas de enfermedades cardíacas pueden prevenirse o tratarse, como ya decía al inicio, con unos hábitos de vida saludables. Y una función endocrina normal es esencial para la salud cardiovascular. Situaciones estresantes, también contribuyen, a la aparición de dolencias cardíacas. Vamos a ver el caso, de un señor, de un paciente, doctor, al que le trasplantaron el corazón. Así que, atención. Me faltó aire y tenía todo seco y ahí boté un poco de sangre y el cuerpo se me hinchó ahí al instante y así me acerqué a un poste que es ahí y decidieron colocarme los sueros, Y ahí peor me hinché, de ahí ya me dijeron que tengo un corazón grande y me mandaron para INCOR, que tengo falla cardíaca avanzada, por lo cual decidieron implantarme ese corazón artificial, Ese corazón artificial decidieron colocarme porque el corazón mío ya no funcionaba. Por eso me colocaron ese corazón artificial para seguir viviendo, para estar esperando ese donante, 51 días estaba en espera con ese corazón artificial. Mi operación ha demorado 9 horas porque estaba colocado con un corazón artificial, con unas cánulas, por eso demoró 9 horas. Las demás cosas no sé porque después de una vez que estaba trasplantado ya reaccioné yo. Mientras que estaba colocado con ese corazón artificial, a mí me dijeron los terapistas que tendría que caminar, para que era bueno, para que después que llegue el donante, para el tercer día o cuarto día, para poder caminar, Ellos me hacían caminar diario, con ese corazón artificial, dormía con eso y caminaba con eso. Tenía 6 meses para poderme cuidar todo lo que me dijeron los médicos. Tendría que comer pura dieta, y tendría que hacer ejercicio diario. Y de ahí he hecho una rehabilitación 2 meses. Para probar cómo va el corazón, si responde o no. Mire, escuchábamos al paciente joven, 23 Bastante años. Joven, cierto. Bien joven, Y ese trasplante de corazón es una cirugía así simple, que digamos, No, definitivamente no. Muy bien. Doctor, vamos a ver cuáles son los síntomas, de la enfermedad cardíaca. Ahí sí mira a la izquierda. Cierto. A ver, angina o dolor de pecho, que era lo que comentaba él, que sentía bastante dolor, dificultad para respirar y las palpitaciones también. Pero hay más, hay otros síntomas: hinchazón en piernas, tobillos o pies, tos, o sibilancia, mareos y también los desmayos. Tenemos ahí varias señales de alerta que indican que algo está andando mal en nuestro corazón. Bueno, definitivamente los síntomas que va a presentar el paciente dependen del tipo de enfermedad cardíaca que él está presentando. El ejemplo que hemos presentado, el paciente claramente te describe unas molestias que lo que te dicen es que ese corazón ya no daba más. Es una insuficiencia cardíaca, como lo conocemos, pero puesto en el camino significa que el corazón ya no bombea adecuadamente. Este paciente es un claro ejemplo de que la tecnología y los recursos pueden hacer para salvar la vida de un paciente. Pero también, y mucho más importante, es un claro ejemplo de a dónde no queremos llegar. Este es un paciente que ha llegado a la fase terminal de su enfermedad. Ese corazón era irrecuperable, había que reemplazarlo.
La idea de las reuniones que tenemos acá es poder hacer uso de los síntomas de la clínica para poder llegar momentos antes. Pero ahora, ¿no? El paciente explicó, ¿no?, que tuvo esa dificultad para respirar, ese cansancio, esa fatiga, ¿no?, cuando estaba subiendo las escaleras, pero digamos que esos síntomas se presentaron cuando ya estaba bien avanzada la enfermedad. Así es, efectivamente. Esos son los síntomas de una fase terminal de la enfermedad. Probablemente en la fase inicial de la enfermedad ni siquiera tengamos nosotros los síntomas. Es decir, los síntomas pasan desapercibidos al inicio. Pasan desapercibidos y esa es la gran tragedia. Al pasar desapercibidos, el diagnóstico de las entidades se retrasa. Y se retrasa el tiempo suficiente para que causen daño. Es por eso que tenemos que ser muy acuciosos en poder diagnosticar las enfermedades incluso antes que los síntomas se estén presentando. Así es. Doctor, algunas personas con enfermedades coronarias no presentan signos, ¿no?, hasta que se manifiesta el ataque cardíaco de insuficiencia o arritmia, ¿no?, como el ejemplo que hemos visto. Cierto. En algunos aquí, casos... disculpe que lo interrumpa, hay una palabra que nos gustaría que usted la pueda explicar, coronaria. Bien. Coronaria se refiere a las arterias que están llevando la alimentación, el oxígeno, al corazón. Entonces el corazón es un músculo y necesita ser alimentado. Las arterias coronarias son las que están llevando esta alimentación y si estas arterias se lesionan, se obstruyen, se tapan por un fenómeno aterosclerótico, que vamos a verlo en algún instante, la sangre deja de llegar y el corazón muere. Y ese es un infarto cardíaco. Y eso es lo que lleva a la fase terminal, en la cual vamos a requerir hacer cosas que de verdad ya es la fase tardía. Muy bien, vamos a ver cuáles son algunas enfermedades cardíacas, ¿no, doctor? A ver, sí. Ahí están. La enfermedad coronaria, ¿no?, que es la que usted estaba comentando, y la enfermedad cerebrovascular. ¿En qué consiste la segunda? Muy bien, vamos a ver. El evento final o el factor común que tienen las dos es que es una enfermedad de las arterias. Entonces, las arterias, si están localizadas en el corazón, nos va a dar una falla coronaria. Si esas arterias están localizadas en el labro del cerebro, va a ser una enfermedad cerebrovascular, un stroke, un derrame, como generalmente se le conoce. Pero en el trasfondo sigue siendo una enfermedad de las arterias. Y estas arterias se enferman en razón de la existencia de los factores de riesgo que vamos a pasar a describir en algún instante posterior. Muy bien. A ver, doctores, ¿ustedes qué opinan? Vamos bien con lo que nos está comentando el doctor Berrospi. Claro, muy cierto, los síntomas van a depender bastante del órgano o de la enfermedad que se está tratando. Por ejemplo, el corazón, como lo expliqué hace un momento, se encarga de la perfusión, de la distribución de la sangre por el organismo, pero si no encontramos una adecuada perfusión, por ejemplo a nivel periférica, vamos a encontrar que el paciente puede tener las extremidades muy frías, puede tener un color cianótico, que es algo azulado. Si la perfusión no llega adecuadamente al cerebro, vamos a encontrar que el paciente puede presentar confusión, puede presentar alteraciones en lo que es la memoria, la concentración. Pero lo que se ve más común es que si la afectación llega a nivel pulmonar, va a presentar disnea, que es uno de los síntomas principales, que es la falta de oxígeno, porque el corazón, al tratar de compensar, va a acumularse líquido. Y este líquido que se acumula en los pulmones va a ocasionar la insuficiencia respiratoria. ¿No? Y he visto muchos casos de personas que cuando suben a escaleras, ¿no?, o haciendo un poco de ejercicio, se agitan y se agotan demasiado, pero después de un tiempo que ya se les pasa esa agitación, ya normal, vuelven a su vida cotidiana sin ningún problema y no le toman mucha importancia realmente. No, exacto. Otro problema, disculpen, sería en los pacientes con diabetes mellitus, que el 20% no sienten el dolor. Y si tienen un dolor de infarto, la angina, un problema coronario severo, van a tardar muchísimo en llegar porque no han sentido uno de los síntomas principales, ¿no? Y eso lleva pues a complicaciones como la insuficiencia cardíaca, que probablemente también nos lleve a la muerte. Y algo muy cierto ahí es que el cuerpo es sabio, entonces va a tratar de compensar. En algún momento el cuerpo, el corazón va a compensar esa falla, va a aumentar de tamaño, entonces puede hacer que los síntomas pasen desapercibidos, claro, ¿no?, hasta etapas muy avanzadas. Siempre nuestro organismo hace eso, ¿no? Cuando pasa algo trata de compensarlo hasta que ya no puede más, ¿no?, y ya rebasa del todo. Pero en el diabético, disculpe, el problema es la neuropatía diabética, que ya no hay sensibilidad también. Entonces ese es el mayor problema para manejar los infartos en un diabético. Muy bien, doctor. Ahí veíamos esa imagen, ¿no?, la de miocardiopatía hipertrófica apical. Así es. El corazón, como todo músculo,
si es expuesto a diferentes agresiones, se va a defender de la única forma que un músculo puede defenderse: crece. Sin embargo, este incremento del volumen del músculo no va de la mano con el incremento en la cantidad de oxígeno que le llega, y al final se produce un desbalance. Tenemos más fibras que alimentar con la misma cantidad de oxígeno que está llegando, y eso ocasiona finalmente que aparezcan síntomas que pueden ser dolor precordial, puede ser un desvanecimiento. Dolor precordial es el dolor que sucede en el pecho, y que la característica más significativa es que suele ser opresivo, como si estuvieran ajustando. Los dolores tipo punzante alejan un poco la posibilidad de que esto sea cardíaco, pero un dolor opresivo, de características opresivas, los pacientes generalmente dicen. Y cuando hablamos de dolor punzante, ¿a qué nos referimos? El dolor entonces? punzante o un dolor bien localizado te está orientando básicamente a que es el dolor de lo que rodea al corazón, más no el corazón. Así Y es. ahora, ¿no?, con los hábitos lamentablemente poco saludables, ¿no?, que tenemos, se está viendo ya muchas personas jóvenes con enfermedades cardíacas aquí en nuestro país. Sí, cada vez estamos viendo, los factores de riesgo definitivamente están ganándonos el terreno en ese caso. Creo que estamos siendo expuestos a una mayor cantidad de estrés, y hipertensión en más jóvenes, obesidad infantil que luego va a llevar a diabetes. Entonces la consecuencia clara de la aparición de eso es que se dañan las arterias. Así es. Y por lo tanto el infarto está ocurriendo en enfermedades o en pacientes más jóvenes. Así es. Vamos a ver además cuáles son las otras causas, ¿no? Complementamos lo que usted decía, doctor: concentraciones altas de ciertas grasas y colesterol, concentraciones altas de azúcar también debido a resistencia a la insulina, como decía la doctora, la diabetes, fumar y la hipertensión, ¿no? Sí, estos son los factores de riesgo para poder hacer nosotros una enfermedad coronaria. Es decir, para dañar al corazón, para dañar al cerebro, estos son los elementos que están presentes y que nosotros deberíamos ser particularmente acuciosos en diagnosticarlo y en combatirlo. Son los más frecuentes, no son los únicos, pero por lo menos son los que en la comunidad que nosotros manejamos ahora, en el Perú, en Sudamérica, está. Y las que se pueden prevenir. Sí. Las que se pueden prevenir. Totalmente, solamente ¿no? haría una mención especial. Ajá. Obesidad y sobrepeso debería de estar en esta lista Por también, supuesto, junto ¿no? con la Y azúcar. con la doctora y también la sal, vamos. y Ajá. también el sodio. El sodio, también El sodio, es ¿no? El consumo de exacto. sal, El consumo ¿no? de sal también Así es una es. causa Eso también, muy... sí, Muy claro. bien. Doctor, los efectos en el sistema cardiovascular. Efectivamente. Hay muchas enfermedades como la diabetes mellitus, la enfermedad previa que se llama resistencia a la insulina o prediabetes. También hay unas enfermedades que se asocian más a la obesidad, los trastornos de los lípidos en la sangre, como el colesterol, los triglicéridos, el hígado graso, inclusive el ovario poliquístico. Son enfermedades que van a tener un impacto a nivel de las arterias del corazón y el corazón mismo. Entonces, por eso es importante que estas patologías, que podemos ahora diagnosticarlas tempranamente y prevenirlas, nos ayuden a evitar un problema mayor como el problema cardíaco. Así es, ¿no? Y hoy en día, ¿no?, como decíamos, se puede prevenir. Ahora, una consulta: ¿es lo mismo el ataque cardíaco que la muerte súbita y el infarto? A veces confundimos estos tres términos. Ataque cardíaco es el conjunto de síntomas que rodea a un evento cardiovascular. El infarto es más un tema histológico, es la lesión en la cual una parte del corazón muere. Muerte súbita es la presentación en la cual uno tiene pérdida de las funciones vitales y que no necesariamente va a acabar en muerte, dicho sea de paso. Los pacientes pueden ser recuperados. Son sutilezas en cuanto al diagnóstico. Pero si te robo 10 segundos, sí, hay algo que quisiera puntualizar. Efectivamente, el infarto, el ataque cardíaco, no perdamos de vista que va a ser el punto final del diabético. El diabético, cuando se complica, no me gusta decir la palabra, pero cuando el diabético muere, no va a morir de complicaciones de glucosa, va a morir de corazón. Eso es lo que tenemos que ver y tener claro. La diabetes está afectando directamente arterias coronarias y corazón. Entonces, estamos íntimamente ligados, endocrino y cardio, en la prevención de la salud cardiovascular. Exacto, ¿no? Y también volviendo al tema de la obesidad, ¿no, doctora? Exacto. ¿Qué hacemos con eso hoy en día? Y es la epidemia, ¿no?, del siglo XXI. Es una real epidemia y sobre todo a todas las edades. Tenemos obesos desde los... Observan esta obesidad a través de los años. Ha tenido mucho que ver también el tipo de alimentación,
el cambio por los equipos tecnológicos a lo que antes se podía hacer ejercicio. Entonces, todas estas costumbres que han ido cambiando la situación de la vida hacen que la obesidad se haya constituido más bien en una enfermedad que causa otras enfermedades, ¿no? Además, antiguamente siempre la obesidad se le consideraba un tema más bien cosmético, sin considerar que la obesidad en sí ya tiene trastornos endocrinos, porque las células grasas son como pequeñas glándulas endocrinas que secretan sustancias para producir inflamación o para producir protección. Entonces, alguna de ellas, el desbalance de estas sustancias que produce la célula grasa, pueden llevarnos a enfermedades cardíacas y a la muerte. Así es, ¿no? Y como decía, no va a morir, ¿no?, por algo relacionado a su enfermedad en sí, sino algo por el corazón. Exacto. El diabético tipo 2, por ejemplo, la principal causa de muerte es el infarto al miocardio. Y cuando un diabético tiene un infarto al corazón, es como que cualquier otra persona tuviera ya su segundo infarto. Es por eso el impacto que tiene en el cuerpo. Claro, ¿no? O sea, es doble. Así es. Bien, la arteria, las arterias a nivel del corazón y el cerebro debido a la acumulación de colesterol. Exactamente. Miren, normalmente el cuerpo tiene al colesterol como una molécula importante, porque el colesterol nos sirve para formar tejidos, membranas celulares, incluso para digerir la grasa. La bilis está formada por colesterol. Muchas hormonas como la vitamina D, el cortisol se producen a partir del colesterol. El problema es cuando existe algún trastorno en el metabolismo de estas moléculas grasas. Entonces, uno podría ingerir el colesterol, pero también el cuerpo lo va modulando y produciendo que se acumule. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente cuando uno tiene tendencia a acumular estas grasas en las arterias, y en las arterias tenemos una sustancia que digiere estas grasas y falla también generalmente por resistencia a la insulina. Entonces, ese problema que es consecuencia de la obesidad, entonces hace que esta hormona, la insulina que se produce en el páncreas, que es una hormona que sirve para que la glucosa entre a los tejidos y funcione bien, pero en exceso o cuando funciona mal va a provocar retención de sal, aumento de presión arterial, aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos. Entonces, cuando hay mucha grasa en la sangre, el cuerpo empieza a digerirse la grasa por unas células que se llaman macrófagos, que están debajo de la arteria y se forman las placas ateromatosas, y los fenómenos inflamatorios de todas las enfermedades que hemos mencionado. Como lo que vemos ahí en la imagen. Exacto, y les volveré a decir que además de la producción de grasa que se deposita, está el otro tema, por ejemplo, en diabetes, que el diabético tiende a coagular y no a anticoagular. Entonces la sangre tiene que estar líquida en el tubo sanguíneo, pero el diabético tiene sustancias más bien que hacen que la sangre se coagule. Entonces, eso, además de que tengamos una placa que va cubriendo el vaso sanguíneo y un coágulo pequeño, el diabético puede hacer un infarto al miocardio, un problema cerebral, o también lo que llamamos pie diabético isquémico, que es que se obstruye un vaso sanguíneo en el pie y luego el paciente puede perder la extremidad. No, ¿hay qué parte de nuestro corazón es el que se ve más afectado? Son las arterias, como bien explicó, el tema coronario, el tema vascular, son las arterias que van a bombear la sangre tanto de salida o de entrada, estas se van a obstruir por la sangre, entonces no va a permitir. Y cuando hablamos de miocardio. Bueno, es el blanco en donde funciona o que va a dañar la aterosclerosis. Aterosclerosis en el inicio es un fenómeno básicamente inflamatorio. Y esa inflamación va a venir o porque la originó diabetes, la hizo por obesidad, hipertensión también desencadena esta cascada. En el fondo el inicio es básicamente inflamatorio y todas las enfermedades, factores de riesgo que estamos viendo disparan esa inflamación a nivel de la arteria y dan el daño que va a afectar a esta arteria, la va a cerrar y va a hacer que no llegue sangre al miocardio. El miocardio sin la sangre muere, se infarta y el corazón pierde su capacidad de bombear. Pierde la capacidad de bombear, eso es una insuficiencia cardíaca y se desatan todos los síntomas que ya nos ha explicado bien. Muy bien. A ver. De aire según las actividades que vas realizando. Entonces sí, tiene todo que ver con el cuadro cardiológico en este caso. El hecho de la sudoración también, la diaforesis, es un cuadro que se A ver, doctor, ¿usted qué opina? Sí, yo también preguntaría cómo está el estado físico de la niña, porque ahora también tenemos obesidad
en la niñez, y los niños que son obesos también tienen este problema más tempranamente, ¿no? ¿No? Y la recomendación sería que vaya, ¿no?, a que le hagan un examen completo, ¿no? Bueno, para el ver cuadro clínico que está diciendo ahí básicamente es que siente que su corazón se acelera y siente que su capacidad física no es la adecuada. No Eso rinde. puede ir desde que no tiene una buena condición física, o sea, no tiene costumbre de hacer ejercicio, hasta que está presentando arritmias. En el medio tenemos muchas cosas más. Entonces, sí es necesario evaluar, y podemos ver que esto puede ver desde simples cambios en la condición física, aprender a hacer ejercicio, que ya no se hace, o quizás detectar si tiene o no un cuadro patológico cardíaco. Claro, ¿no? Eso sería interesante para poder despejar, ¿no? Sí. En el tema o psicológico, ¿no? Realmente, bueno, no sabemos también qué problemas podría tener la niña, ¿no? Que le llevan a tener esta sudoración excesiva, ¿no? O que siente que se cansa demasiado. Así es, ¿no? Como ha comentado el doctor, el sedentarismo creo que es un problema a nivel de sociedad, ¿no? En que la gente no tiende a hacer ejercicio, y sumado a la gran presión por los cumplimientos que hay que hacer, el estilo de vida acelerado, todo puede generar de todas maneras una falla cardíaca, ¿no? Y Evitar la sal, evitar las grasas, evitar el cigarrillo, el alcohol, sino también es hacer, como dijo la doctora, hacer actividad física ayuda bastante, no solamente en temas cardíacos, sino también en temas endocrinológicos. en todo, Entonces, incluso en también todo, en psicológico. realidad. Así es, uno se siente Psicológicos. mucho más activa, con más energía, con más ganas de hacer las cosas. Y ¿no? no es más alegre. No es tampoco ir 1 o 2 horas al gimnasio. Está demostrado Claro. que hacer 20 minutos de actividad, Ajá. salir, trotar, puede ayudar bastante en la salud. A ver, ¿tú cuándo le dijeron a su hermana de 50 años? Dice que ella no sufre de nada, solo del corazón. Y si le pueden explicar, ¿no?, en qué consiste, ¿no?, esto de la válvula obstruida. El corazón tiene 4 cavidades y tiene 2 vasos grandes a los cuales tiene que bombear sangre. Entre esas 4 cavidades hay comunicación, y la comunicación es a través de válvulas que permiten que la sangre vaya en una dirección y no vuelva. Para cuando sale la sangre del corazón hacia la arteria pulmonar aorta, también hay válvulas que hacen que la sangre vaya hacia la arteria y no vuelva. Cualquiera de esas 4 válvulas puede ser la que le han diagnosticado como obstruida. Debe ser una obstrucción parcial, porque si no es incompatible con la vida. Pero sí, cualquiera de esas 4 válvulas debe tener una afección. Muy bien. Gise también. Realmente lo que estábamos hablando, todo el contexto de la diabetes tipo 2 y la enfermedad de aterosclerosis van a tener como consecuencia la enfermedad coronaria y los infartos. O sea, si consideramos a la diabetes mellitus, sería una enfermedad donde el envejecimiento se da rápidamente. Entonces, podríamos, si el médico que le ha informado le ha querido explicar de esa manera, un diabético que tuviera 20 o 30 años con un mal control y con actividades sedentarias, podría tener un corazón de una persona de 60, 70, 80 a los 30 años. Entonces, es cierto, es un envejecimiento, pero realmente es una consecuencia del mal control de la enfermedad. ¿No? Bueno. Arritmias. Así es. Además, el uso de una bebida energizante no se aconseja, pero si lo hacen hay que considerarlo como un préstamo. Tu cuerpo está cansado, tú quieres seguir siendo productivo, te tomas una bebida energizante, pero esa bebida energizante es solo un préstamo de vigilia. En cuanto puedas, tienes que devolverle a tu cuerpo esas horas de descanso. Así es. ¿No? Y hoy El corazón es un músculo. Si tú cargas cualquier cosa en un momento no te va a conllevar mayor esfuerzo, pero si hago esto varias veces me va a cansar. Es lo mismo. Los energizantes son estimulantes. Va a hacer que el corazón empiece a trabajar más y en un momento se cansa. Y algo que se ha visto bastante en gente joven como tú es que, por ejemplo, se mezcla whisky. ¿Estás tomando alcohol? Con Red Bull. A eso iba, ¿no? Estás Mezclar tomando alcohol con la bebida y energizantes. Entonces, conlleva hasta más patología aún. Precisamente el INCOR. Bueno, el INCOR es un instituto que se encarga de ver enfermedades cardiovasculares. Básicamente a nivel nacional es el único, a nivel del seguro, y recibe patologías o enfermedades cardíacas complejas. Entonces, en nuestro grupo es para niños enfermitos del corazón. En los niños, las enfermedades cardíacas dependen mucho de estructuras, malformaciones de posición, de funcionamiento. Entonces, el diagnóstico se apoya mucho en la ecografía. Lo que hace el INCOR es juntar 2 atenciones en una, que es una consulta asociada al estudio de ecocardiografía, y con eso acortar tiempos.
Las atenciones son para niños derivados de provincia o aquellos que están citados por primera vez en el INCOR. También somos la única red en eSalud que tiene el servicio de cardiopediatría completo con procedimientos de ecocardiografía, cateterismo y cirugía cardíaca pediátrica. Estamos en el área de lo que es el área de cardiología invasiva. Ahorita vamos a observar el procedimiento, un procedimiento electivo en un paciente que tiene enfermedad de las arterias del corazón, mediante una vía de acceso que llaman la vía radial, que es por el brazo o puede ser por la pierna, la vía femoral, y por ahí colocar un dispositivo, un introductor, y a partir de ahí entrar con unos dispositivos que se llaman catéteres hasta las arterias del corazón y las cavidades del corazón. A ese nivel inyectar una sustancia de contraste y por medio del equipo de fluoroscopía nos permite obtener las imágenes de las arterias del corazón y ver la anatomía. Ahora, tenemos otras intervenciones como valvuloplastías mitrales, valvuloplastías aórticas, pulmonares, pacientes congénitos. Actualmente también estamos en un protocolo que se llama de prótesis aórtica percutánea, lo que le llaman el TAVI. Todos los pacientes cardíacos, sea que su tratamiento es un tratamiento médico, o sea que haya sido un tratamiento intervencionista, o sea por cateterismo cardíaco, o sea una cirugía a pecho abierto, como el caso del trasplantado cardíaco o de un paciente operado de bypass, terminan acá en rehabilitación cardíaca. Incluye 4 aspectos fundamentales. Uno es el ejercicio físico, otro es el manejo del estrés y la ansiedad, otro es el manejo nutricional y el otro es conocer su medicación y los aspectos de su enfermedad. Es el señor Pao, que lo tenemos acá, trasplantado cardíaco, que era instructor de aeróbicos. Como siempre le explicamos, su cuerpo está programado, está preparado para hacer sus ejercicios, pero lo que nosotros estamos rehabilitando es su corazón. A él se le empieza la rehabilitación desde que está hospitalizado. Cuando él ya comienza a despertar y le retiran algunos equipos, se empieza en hospitalización, que es la fase 1 de la rehabilitación, con ejercicios respiratorios, ejercicios en cama, hasta que se le va preparando para el alta, y después del alta él ingresa acá, como todos los pacientes. Que ha sufrido, ¿no?, de un ataque cardíaco o de algún infarto, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que eso conlleva? Bueno, lo que normalmente pasa cuando una persona sufre algún ataque al corazón, algún problema, normalmente la depresión está asociada a ese tipo de problemas, ¿no? O sea, el tema del afecto, el sentirse triste, ¿no?, el asumir que tiene una enfermedad y que además tiene que cambiar una serie de hábitos que ha llevado en su vida, es complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos del tema alimenticio, cambiar los hábitos alimenticios, que nos gusta comer esto, ¿no? Nunca hemos tomado desayuno, consumimos alcohol, entonces cuando uno tiene un hábito que ha vivido así durante toda su vida, es complicado cambiar, ¿no? Entonces ahí uno de los problemas que surgen es justamente la depresión, ¿no? Y también no solamente la persona quien es afectada, el paciente, sino también la familia, ¿no? Cómo tiene que cambiar toda esa estructura, ¿no?, para ayudar a que la persona pueda salir adelante, ¿no? Entonces, eso. ¿Cómo, no? El hecho de que tienen que enseñarle a esos pacientes de que sí o sí tienen que cambiar varios hábitos en su vida. Bueno, en terapia podemos trabajar en varias sesiones, hacer un plan, porque uno no puede cambiar todos los hábitos que ha ido llevando en su vida de un momento a otro, ¿no? Entonces, muchas personas se desesperan porque dicen, pero tengo que hacer todo esto, ¿no? Por ejemplo, iniciar una rutina de ejercicio. No vas a correr pues la maratón, las 10K de frente, ¿no? Sino que poco a poco puedes ir saliendo 20 minutos, de acá a un mes aumentas 30 minutos, entonces poco a poco y progresivamente uno puede ir cambiando esos hábitos, ¿no? Y lo mismo con la alimentación, así ¿no? es, ¿no? No significa que de un día para otro va a dejar de comer todo lo que comía y empezamos con una dieta súper estricta. Y eso deprime, ¿no? También, ¿no? Sí. La depresión es una de las consecuencias. ¿Qué serían otras cosas que podríamos encontrar? Bueno, podemos encontrar gente también bastante ansiosa y preocupada, porque luego de un ataque al corazón uno puede tener mucho temor, ¿no? Exacto, que puede volver a suceder. Así es, ¿no? Entonces puede ser que haya mucho temor, ¿no? Y uno puede tender también a evitar, ¿no? E intentar no hacer muchas cosas por temor a que surja, ¿no? Eso es post, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrías brindarles entonces a los pacientes, ¿no?, para que puedan desestresarse y relajarse un poquito y quizás no estén pensando todo el tiempo de que no voy a hacer esto porque quizás
quizás pueda sufrir un nuevo ataque, etcétera. Así es. Bueno, la recomendación es ir a consultar de todas maneras a un psicólogo, a terapia. Por otro lado, uno puede meterse a estos grupos de autoayuda, ¿no? O grupos donde hay personas que se dedican, por ejemplo, a las caminatas, ¿no? O grupos donde han habido otras personas que han padecido algún problema y conversan sobre cómo han podido superarlo, ¿no? Claro. Es una de las maneras. Eso es bueno, ¿no? Los grupos de ayuda. Así es. Bien cortito nada más, sé que en televisión el tiempo es corto. Yo quería remarcar la importancia de que un psicólogo participe dentro del equipo multidisciplinario. En realidad, como hablábamos hace un rato, el tabaquismo es una conducta, el apoyo del psicólogo es fundamental. Las condiciones en las cuales yo debo cambiar mi dieta. Cuando se le da un diagnóstico de hipertensión, de dislipidemia, lo primero que hace el paciente es rechaza el diagnóstico. Se pierden entre 2 y 3 meses antes de empezar el tratamiento. Si tenemos un psicólogo en el grupo, una psicóloga en el grupo, eso va a ir mucho mejor en cuanto a lo que es adherencia al tratamiento. Claro, esto de la reacción es bien importante porque es como el ser humano se protege frente a una noticia tan terrible, ¿no? Tienes esta enfermedad, tienes que cambiar. Entonces lo primero que uno reacciona es decir, no, esto no me está pasando, voy a consultar a otros médicos, pero es una respuesta para proteger al propio psiquismo, ¿no? Que se siente afectado por esta irrupción de una noticia tan terrible. ¿No? Realmente aquí en la Junta Médica nos damos cuenta de que la presencia de los psicólogos es fundamental para muchísimas, si es que no es la gran mayoría de enfermedades, ¿no? Como decía el doctor, ¿no? El trabajo multidisciplinario. Cuerpo y mente, ¿no? Cuerpo, afecto, mente. Entonces, si bien me parece bien interesante cómo han podido explicar todo lo que ocurre a nivel físico, también pues hay una predisposición a nivel psicológico, como han comentado acá el doctor, el estrés, la ansiedad, son causas que si una persona que tiene hipertensión, tiene malos hábitos, y sumado a eso una carga de estrés terrible, además de tener ansiedad, disparo y que se puede generar un cuadro. Exacto. No, vamos ahora a una perfusión miocardíaca, ¿será? Miocárdica, ya. Ella quiere saber qué significa ese término. Ok, la enfermedad que le han diagnosticado a su papá significa que a las arterias de su corazón están afectadas y que está llegando menos sangre, lo que hemos venido hablando. Sin embargo, la pregunta de ella va por lo que es perfusión miocárdica. Perfusión miocárdica es una prueba bastante simple en realidad, en la cual yo trato de definir la extensión del daño miocárdico que puede haber en relación a la enfermedad coronaria. Consiste en colocar una sustancia en el cuerpo y una que marca la sangre y a dónde llega o no llega la sangre. Se toman imágenes del corazón en reposo, en esfuerzo, y uno puede saber si está llegando adecuadamente sangre al corazón y puede identificar las zonas en las cuales puede haber defectos y no llega sangre. ¿Hay algún riesgo con la edad del paciente? Hay que vigilar la función renal para poder hacer esta prueba. Hay algunos riesgos menores asociados, pero la información que te va a dar es vital para poder confirmar el diagnóstico y planear la estrategia de tratamiento. A ver, perfecto, muy bien. Ahora vamos con la doctora. ¿Cómo disminuimos el colesterol? Bueno, el colesterol elevado ya es un avance al tener el diagnóstico. Hay tipos de colesterol. Hay un colesterol bueno, que es el HDL, que mejora mucho haciendo ejercicio. Este colesterol debe subir. Y el colesterol malo es el colesterol que debemos disminuir. En ese caso, la dieta. El colesterol se encuentra en los alimentos de origen animal. En la grasa, por ejemplo, lo tenemos en la yema de huevo, lo tenemos en las carnes, en las vísceras generalmente, ¿no? Lo que comen ticuchos y cualquier tipo de vísceras. Debería siempre consumir poca cantidad de estos alimentos y siempre con fibra, para que no se absorba la grasa totalmente. La carne de res también tiene la carne de res, grasa. Efectivamente. Y no así la carne de cerdo, ¿no? Porque la carne de cerdo vemos esta parte blanca que son triglicéridos, es otro tipo de grasa. Muy bien. No es el colesterol. El colesterol realmente no lo vemos, está en viene en cantidades muy pequeñas. Y finalmente no se puede desligar del ejercicio. Siempre. Entonces hay que hacer unos hábitos de vida mejores, cambiar la alimentación, incluir mucho las verduras y frutas, ¿no? Así es, ¿no? Pero ahora, volviendo con el tema de la carne, ¿no? ¿Es mejor comer el hígado, por ejemplo, de la vaca, que un bistec? Lo que pasa es que en el hígado hay bastante colesterol. Así. Entonces todas las vísceras tienen mucho colesterol. Entonces es que hay que disminuirlo al mínimo y consumirlo, y cuando uno tiene que consumir, siempre con alimentos
verduras o frutas fibras. Claro, ¿no? Porque a para veces que nos no se dicen, absorban. no, pero come hígado porque tiene menos grasa que la carne de res en sí. Tiene mucho colesterol. Ajá. El hígado, todo, el corazón, Así, el hígado. ¿no? Sí. Dice un paciente, ¿no? Para descartar problemas de corazón. Bueno, lo primero, simple medicina, no solamente en el tema cardiovascular, sino en todos los diagnósticos. Lo primero es la anamnesis, es decir, la recolección de datos mediante la historia clínica. Eso nos da un enfoque. Ahora, los exámenes que uno pide es para confirmar el diagnóstico o para hacer un seguimiento de la enfermedad, en un pronóstico. En cuanto al tema cardiovascular, podemos encontrar pruebas como el electrocardiograma, el ecodoppler, o simplemente también hacemos pruebas, no a nivel cardíaco, sino para físicas. ver el pronóstico. Ah, ya. Exacto, también. Las pruebas de esfuerzo también es para ver la capacidad que tiene el corazón para responder ante la actividad física, obviamente. Vamos a encontrar también pruebas que nos van a ayudar a ver si hay afectación en otros órganos. Por ejemplo, una simple radiografía de tórax nos puede ayudar a ver si es que el corazón ha aumentado de tamaño por el mismo esfuerzo que tiene o si es que hay edema por el acúmulo de líquido en los pulmones. Muy bien. Check, 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 check y check para ti. Sí, buenos días. Disculpe, mi pregunta es que hace 2 años fui operada del corazón exactamente por una comunicación interauricular y hoy en día estoy de 5 meses aproximadamente. Entonces, quisiera saber si mi parto puede ser natural o necesariamente tendría que ser por cesárea. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, doctores. La reparación de la comunicación interauricular debe haber resuelto el tema. Lo que hay que ver en todo caso es cuánto daño pudo causar antes de que haya sido resuelta la comunicación interauricular. Pero de por sí eso no contraindica un parto normal. O sea que podría, ¿no? Sin ningún problema. Sí. Pero hay que evaluar si hubo daño previo a la cirugía. Perfecto, muy bien. ¿Algunos tratamientos, ¿no?, que podemos utilizar para...? Hace un momentito preguntaron sobre lo que era cómo bajar colesterol. Así es. Yo coincido plenamente con la doctora en que lo primero que uno debe intentar son los estilos de vida saludables. Sin embargo, un par de comentarios solamente. Supongamos, si se ha hecho un diagnóstico de hipertensión y el diagnóstico está bien hecho, el tratamiento es de por vida. No hay que experimentar haciendo suspensiones de tratamiento que luego pueden llevarnos más bien a tener un infarto, a tener un derrame. Si nosotros tenemos un diagnóstico de dislipidemia y no ha podido ser resuelto por lo que es dieta y ejercicio, hay que dar un tratamiento farmacológico. Recordando que el tratamiento farmacológico en colesterol debe durar por lo menos 2 a 3 años. De nada sirve usarlo por 1 mes, 2 meses, cae un poco el colesterol y suspenden el tratamiento. Eso no se debe hacer. El tratamiento debe ser sostenido por un tiempo prolongado. Para la parte de triglicéridos, en realidad, si bien es cierto, tenemos buenos medicamentos para eso, pero la dieta es fundamental. En colesterol funcionan muy bien las pastillas, en triglicéridos la dieta es imprescindible. Creo que por la parte de diabetes, creo que la doctora también nos podría... Sí, bueno, en relación a los triglicéridos, que es esa grasa que les digo, la grasa blanca que se ve en la cintura cuando uno mide el perfil del perímetro de cintura por fuera. Entonces, los triglicéridos se producen a partir de las harinas y dulces que uno come en exceso. A diferencia del colesterol, que es por la grasa de origen animal, los triglicéridos se producen por harinas y dulces. Y de ahí parte toda la prediabetes y la diabetes. El problema del hígado graso se inicia allí. Entonces, realmente es importante, como estoy de acuerdo con el doctor, los fármacos son necesarios en determinados pacientes y siempre hay que considerar que el paciente, como nos comentaba la Teresa, es importante ver que el paciente muchas veces se niega a tener la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en diabetes, le diagnostican la diabetes con un test de tolerancia o una hemoglobina glicosilada y luego el paciente, como está tomando medicamentos y haciendo la dieta, mejora. Entonces se equivocaron, porque mi glucosa ya está bien, entonces yo no soy diabético. Deja la medicación y en ese plan va empeorando cada cierto tiempo, porque los síntomas no se presentan más que en fase tardía. Así es. Hemos hecho un repaso de lo que puede estar llevando a una enfermedad coronaria, hemos visto todo lo que se puede hacer. Solo me quedaría hacer un llamado ya no tanto al público, sino a los colegas. Hay una cosa en medicina que se conoce como inercia médica. Es cuando los médicos no reaccionamos frente a la patología que tiene nuestro paciente. Hay que estar muy atentos. Si el paciente necesita intervención médica, hay que dársela. Dilatarla no ayuda en nada. Muy bien. Teresa. Importante mantener el estilo de vida saludable.
aprovechar en descansar, hacer actividades placenteras y algo que creo que es importante agregar, el apoyo de la familia, ¿no? No solamente la persona que tiene una enfermedad, sino también que tenga un círculo de apoyo importante, tanto de la familia como de los amigos, ¿no? Para que pueda tener más refuerzo, ¿no? Perfecto. Doctora. Es muy importante, algo que ya se ha comentado, que todas las enfermedades se trabajan desde el punto de vista multidisciplinario. Una enfermedad coronaria hemos visto que tiene bases en varios tipos de especialidad, entonces hay que manejar las enfermedades en forma multidisciplinaria. Muy